Semana, las 8:45 y domingo, y vamos a hablar a continuación, hacer un pequeño análisis de la ley más esperada por todo el mundo, aprobada casi de nocturnidad o con nocturnidad. Por lo menos había muchos diputados medio dormidos o dormidos, como decía Camilo José Cela, no se sabe si estaban dormidos o durmiendo. Pero bueno, ya les contaré la diferencia. Así que después del anuncio de la entrada de esta sección, le explicamos. Bueno, ya estamos de regreso. Decía Paola que no entendía aquello de Camilo José Cela de dormido o durmiendo, y es una vez que él estaba dormido y alguien le dijo: don Camilo, ¿está usted dormido? Y dice: no, estoy durmiendo. Decía: pero no es igual. Y dice: no, lo mismo, que no es exactamente lo mismo estar dormido, estar durmiendo, que estar jodido, que estar jodiendo. Bueno, pues esto es lo que hicieron los diputados. No sabemos si dormían o estaban durmiendo. Yo no quiero caer en la trampa de hablar del presupuesto cuantitativamente hablando, porque creo que esa es la trampa a la que nos han acostumbrado. Yo no quiero caer en eso. El presupuesto da igual la cantidad que tenga. Da igual que tenga 59.000 millones que 159.000. Nos endeudaremos más, buscaremos más de dónde salir, pero ese no es el punto. El punto no es la cantidad, ese es el error y el punto focal que les interesa que nos fijemos. Miren, les voy a enseñar tres cosas. Uno, a 31 de octubre del año 2011, el Ministerio de Finanzas de Guatemala indica que hay 6 ministerios y todas las secretarías que no han ejecutado ni siquiera el 70% de su presupuesto. Conclusión: no existe capacidad de gestión del gasto público. ¿Qué más da la cantidad que haya? Y por ejemplo, les voy a contar una anécdota. El Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda le sobra 2.595 millones, que es la mitad de su presupuesto, más exactamente de la mitad de su presupuesto, sin ejecutar, y todas las carreteras tienen agujero. No hay capacidad. ¿Para qué hablamos de más? Segundo punto: mientras en el presupuesto que se aprueba, que es este, se incluye dinero como 25 millones para personas de la tercera edad, eso significa que cada día pueden subir más de 1.000 viejitos a los buses. Díganme cuántos ven ustedes. Se incluyan 3 millones al Zoológico La Aurora, se incluya 1,5 millones a la Flaxo, que viene a opinar independientemente y recibe subvención del gobierno, o se incluya la extraña cantidad de 7.986.000.27 quetzales, no sé por qué esa precisión, al Colegio de Abogados y Notarios. Aquí da igual el dinero que haya. El día que haya más, esto se duplicará. El día que haya 3 veces más, esto se triplicará, pero no seremos eficientes. Y lo último: si ustedes entran en la página del Congreso, van a ver cómo nuestros insignes diputados, aquí tienen 8 ejemplos, hay más de 1.000, cómo gastan el dinero de los fondos rotativos, y lo gastan en restaurantes y gasolina. Aquí hay facturas de restaurantes de la capital, el mismo día, 2 facturas correlativas, la misma persona, por 5.000 quetzales cada una de ellas, la justifica en un restaurante. Eso por no hablar de las hamburguesas que se comen, incluidos sábados y domingos, incluidas facturas de sábado y domingo, o 4.000 quetzales en tiendas que no vamos a decir cuáles son, en supermercados, más de 4.900 en tiendas de supermercados. Mire, da igual la cantidad. Y luego hay que decirle también a tu televidente que esto que has mencionado da para todas las bancadas. Es que has mencionado ejemplos de todas las bancadas. Toda la directiva, todo, y aquí hay ejemplos, y ustedes lo han visto y gustosamente yo se los proveo. ¿Qué más da la cantidad? Si hay poco, en vez de despilfarrar descaradamente, porque aquí hay gente que se muere de hambre, mientras un diputado en Altuna Sociedad Anónima, que es un restaurante de la capital, gasta 1.998 quetzales. Hay gente que se muere de hambre y ellos no tienen ningún reparo, todas las bancadas, todos los diputados y todos los partidos, en despilfarrar el dinero. Entonces, el día que haya 80.000 millones, esto será el doble. Y el día que haya 40.000, esto será la mitad. Pero esto, el presupuesto, señores y televidentes, es un problema ético, moral y de aquí. De aquí hay una corrupción mental en estas personas que manejan nuestro dinero. Y no es la cantidad. Eso no es importante. Yo creo que algo que dijo Pedro tiene mucha razón, y es el patrimonialismo de las personas, y no solo los que ejercen función pública, porque yo he visto esa misma actitud en la empresa privada también, y es, creen
y en la empresa privada y en la cooperación internacional creen que por estar a cargo de una función tienen derecho a manejar las cosas como que si fueran de ellos, y entonces se aprovechan de una manera grosera de los recursos que hay a su disposición, como vehículos, como estos fondos rotativos, la diligencia deportiva. Exactamente. Como una camioneta le caben 1.500 que sale de gasolina. Pero son personas que lo hacen ahí porque está ahí, y lo harían en otro puesto. Si tienen recursos de donde echar manos, lo harían igual. Pero hay una diferencia. Primero, cuando es la iniciativa privada, hay un jefe y un gestor y unos accionistas que le piden cuenta, y yo te puedo garantizar que en la iniciativa privada, un señor que gasta más, o lo acusan de robo o lo cesan. El problema es cuando tú confías en un... Bueno, y si no es un problema de los accionistas, de fiscalización de accionistas, pero es un problema. Pero estamos hablando de actitud, esa actitud nefasta del guatemalteco que es patrimonialista, que se cree, que se apropia de las cosas, bueno, cuando no son de él. Aquí, y da igual, derecha, izquierda, arriba, abajo, presidente, secretario, buenos, malos, aquí está. Es que aquí se justifican facturas de gasolina, por ejemplo, que no le caben a las camionetas. No le caben. Pero luego... Y comida que no le cabe a una Bueno, y comida persona, que no le cabe, no a una, ni a una, ni a 25. Pero lo discutíamos también. ¿Por qué tenemos que pagarle la comida a los diputados? Bueno. ¿A quien que trabaja en cualquier sitio se le paga la comida para que llegue a trabajar? Lo peor de todo, Juan Luis, es que la explicación que ofrecen para pagarles la comida da pena. Porque dicen que si no les pagan la comida, no se llegan. van y no llegan. Y entonces se atrasa la agenda legislativa porque simplemente a las 12 del mediodía se van como que si fueran trabajadores de la construcción. Y respecto del otro punto de lo que hablaba Pedro, puede ser, y solo estoy ofreciendo una posibilidad, no tengo certeza de eso, que muchas entidades no ejecuten todos sus fondos porque no les son situados sus fondos. ¿Por qué no le son? Porque no les son situados. O porque no hubo suficientes ingresos para situarle los fondos. Eso ha ocurrido en muchas ocasiones a lo largo de este año, o porque esos fondos son diferidos, son transferidos por quienes mandan en el gobierno hacia otras entidades. Los tienen en papel, pero no se los tienen en Exactamente. Me da igual. Ponlo como admito. No, te da igual, pero entonces no es lo mismo decir que no tienen capacidad de Vas a ejecución. ver, no, es que es histórico, ¿eh? Aquí tienes el histórico de los últimos años. Está bien. Que es histórico. Es como si aceptáramos que todos los años ha sido igual. Pero es que en estos 4 años ha sido histórico que ha habido 2 o 3 entidades que se han beneficiado de fondos provenientes de casi todas las entidades. Entonces me da igual, no hay una capacidad de gestión transparente, clara. Si es por transferencia, por transferencia. Si es que me da igual, no hay esa capacidad, como la queramos mirar. Pero ahí en todo caso también se pone de manifiesto otro problema, y es la opacidad del presupuesto, porque el presupuesto termina siendo muy opaco y no refleja la realidad de las finanzas ni de las instituciones. Pero también la falta de responsabilidad de la ciudadanía de hacer lo que hizo Pedro, que es simple y sencillamente entrar a las páginas de esas entidades que muy opacas, en el Congreso. muy esto opacas, es público, muy opacas, yo pero esto lo son saqué públicas. público, claro, Ajá. hay que hacer de hormiguita. Sí. Y esto es lo público, imagínate lo que no es público. Yo tengo algo que cuestionarte. Tú decías la asignación de 3 millones para el zoológico La Aurora. ¿Sí? Que parecerán animales y que hay gente que necesita también alimentarse y salud y educación, lo que quieras. Pero es de los pocos lugares en la capital donde la gente puede ir un domingo, caminar, llevar a su familia, Bueno, aunque claro, tenga que pagar, hay pero en esta zoológicos ciudad Señores, no privados hay. en este país Antes que no que se- tienen subvención Pero estatal. es muy... Bueno, eso sí, muy pero es que es subjetivo. decente que tengamos uno público, Claro, ¿por qué pero no? mientras la gente se muere de hambre, otros van a ver una jirafa. Eso es lo que se pone. No, por favor, no. No, por favor, en no. la ciudad No. para recrearte. Es de dónde van a Sí, quitar. y el Yo digo- colegio de abogados y notarios, ¿por yo qué digo- tiene 8 yo millones? digo esa Ese no cara- es- Los Flaxo, ¿por qué Ese tiene no- 1,5 millones? Esos 2 puntos no los hemos estoy defendido. Porque el otro es igual, Pero ahora van a tener unos zoológicos, pingüinos. sí. Y van a tener unos pingüinos con calefacción y aire acondicionado. pero Y hay no gente que se Sarito. muere de hambre, No, por pero Dios. mira, yo lo No. que digo es que dejemos Bueno. de darle comida a los homo sapiens, que no son tan sapiens del Nada, Congreso, y que les den a los animalitos. a las jirafitas. La comida de los vamos a borrar congresistas todo. sí estoy de acuerdo. Le ponemos pero fin a esta discusión y vamos rápidamente Los a animales. revisar los 5 Qué temas bonito. más importantes de la semana. No hay lugar para... Vamos de nuevo con los 5 temas más relevantes de la semana. Aprobación del presupuesto. Terminó siendo aprobado con nocturnidad, dice Pedro Trujillo. Es cierto, pero se consiguió que se aprobara. Un minuto para que lo discutan mis compañeros. ¿Qué piensan ustedes de ese presupuesto? Menos mal. Menos mal que fue aprobado. Ya, es que es poquito, menos mal, dije yo. Sí, creo que ahora lo que viene es ver de dónde va a salir el dinero. Hay una quinta parte, no hay plata.
pero va a salir prácticamente de las mismas fuentes que lo había propuesto el gobierno de la UNE. Sí, pero hay una quinta parte de Mira, que haya un presupuesto es bueno, pero es que acabamos de hablar hace un minuto que haya el presupuesto que haya. El problema es una corrupción mental que permite que estas cosas se den. Y entonces da igual el dinero que haya. Yo sé no, pero no da igual, Pedro. Si tuviéramos el mismo presupuesto que el año pasado robarían así. No, pero no solo es de robar, es que le complicas la gestión al primer año de gobierno y eso hubiera sido muy negativo. Es bueno que haya un sería presupuesto. injusto. Estamos de acuerdo que es bueno, pero es que el problema no es que haya un presupuesto. Puede haber un presupuesto y es bueno, pero con esta corrupción mental, ese presupuesto dentro de un año vamos a estar teniendo problemas. Lo primero es que cambiar la actitud, la ética. Suena la campana y se termina el tiempo de Pedro Trujillo. Vamos rápidamente a presentarles el segundo tema de los 5 más relevantes que han ocurrido en esta semana. Identificación de 2 cuerpos asesinados por fuerzas del Estado en 1984. Ha tenido que esperarse hasta el año 2011 para que Amancio Samuel Villatorio y Sergio Saúl Linares Morales fueran plenamente identificados, sus restos recibidos por sus familiares, que ahora podrán, después de un prolongado trámite, darle sepultura. ¿Se abre la discusión? Felicitaciones a la Fundación, me parece que es un gran logro, que les da mucho aliento a ellos para seguir con la identificación, y creo que es interesante ver ese trabajo que están haciendo en la verbena, de la cual me ofrecí voluntaria para ir a ver, de estas 14.000 osamentas que ya han sido extraídas y en la que esperan encontrar 1.000 personas desaparecidas durante el conflicto armado interno. A mí esto que me parece, como habéis dicho, un logro interesante, me pone en duda por qué el INASIF actualmente tiene, como vimos aquí la cifra, 5.000 cadáveres al año que es incapaz de identificar, 6.000 cadáveres que es incapaz de identificar. Si aquí se está haciendo un proceso de identificación y es posible, me aparece el contraste. Hoy día, cadáveres, perdón por muertos frescos, vamos a decirlo así, gente que no tiene estos problemas antropológicos. Hay 5, 6.000 al año que no se pueden hacer. La pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Por qué ese contraste? Freddy Pecherel, el INASIF, buen cambio. Pero yo quisiera añadir, yo hice campo en Comalapa y ahí daba miedo estar a finales de los 80s y principios de los 90. Muy bien, vamos al siguiente tema, el tercero en esta semana, el tercero en relevancia. Vamos a ver. La integración del gabinete. Finalmente, Otto Pérez Molina ha concluido por integrar completamente a su gabinete. El propio presidente anterior de Canal Antigua se ha convertido en el ministro de Energía y Minas. Se ha conocido el pasado viernes del nombramiento del nuevo ministro de la Defensa. ¿Se abre la discusión? Bueno, ya no tenemos presidente en Canal Antigua. Bueno, que ahora tenemos otro presidente. Menos mal que ya hablamos del elefante rosado en mitad del estudio. Uf, me siento ya no tenemos presidente antiguo en Canal Antigua, pero lo que creo que es la integración del gabinete, si mi memoria no me falla, es el primer gobierno que lo hace tan rápido. Esto es una buena señal, es una señal positiva, es una señal de esperanza, y lo que hay que ver, que la eficiencia en la integración se traduzca en la eficiencia en la gestión. ¿Alguien me puede explicar por qué el ministro de la Defensa siempre es de los últimos que nombran? Bueno, yo creo que el general en este caso, como tratamos el viernes, y ahí discutimos el tema, el general en este caso ha sido prudente con una institución a la que pertenece, que si se me permite, tiene una especie de finura distinta a otros ministerios donde no hay que guardar la institucionalidad, la antigüedad y esas cosas que la institución militar precisa. Y si hemos de ponerle trompa al elefante, podemos decir que los nombramientos de Alejandro Sinibaldi, de Erika Archila, son de los más cuestionados y tendrán que demostrar que son capaces. Muy bien, se le dio un segundo más a Dina Fernández. Vamos con el siguiente tema de los 5 más relevantes de esta semana. Bielman será juzgado en España. Un juez de alto riesgo ha aceptado la solicitud del propio Ministerio Público. El señor Bielman a juicio en el sistema jurídico español. Se abre la discusión. Bueno, yo creo que esto es otro fracaso patente de CICIG, que toma un tema y del Ministerio Público, que desmonta su propio tema después de 2 años, que se une con la nuestra edición de Figueroa, porque no es solo esto de Austria, que se une con el caso Portillo, que no se le termina de juzgar, y la pregunta es, todos los casos esto que lleva CICIG, ¿por qué ahora se están desmontando? ¿Qué pasa con las investigaciones en este país que son incapaces de hacer su trabajo? ¿Qué ocurre? Este caso en especial, y te faltó agregar ahí a Matei, pero pues pareciera que se vino abajo, pero no generalizaría con todos los casos. Yo no creo que este se haya desmontado. Yo en realidad lo que estoy viendo es que han preferido que se le juzgue en España, y si a mí me preguntan, es que lo encuentro más razonable. Yo creo que el señor han Bielman renunciado a juzgarlo. Exacto. Aquí. No es que ¿por qué renuncia? Y creo que bueno,
Yo creo que las condiciones calificarlo- son más No razonables puede en calificarlo España. exitoso. Cuando Sperisen está en Europa, también su jefe de investigaciones y Bueno, pero esa es la Bielma razón, se queda en España. Es la razón por la que... Dina Fernández, se acabó su tiempo. ¿Tenemos un tema más para esta semana? Dina, tienes que hablar. La matanza que ha ocurrido en Petén. Se trata de una nueva matanza de personas a los que se identifica como cuatreros, es decir, como ladrones de ganado. Pero alguien ha dicho que bien pueden ser narcocuatreros. Y cuando estoy diciendo todo esto, puedo cometer el terrible error de estar hablando de personas que no tenían ni una ni otra ocupación, ni cuatreros ni narcocuatreros. Es más, las propias autoridades guatemaltecas han intentado llevar a cabo una investigación de si se trata o no de ciudadanos mexicanos y no guatemaltecos que habrían venido a ser asesinados en Guatemala. Se abre la discusión. Bueno, muchas veces lo que pasa es que hay personas honestas y honradas que trabajan para un jefe que es un narco. Algunos lo saben y otros lo ignoran. Y entonces cuando hay una matancina de esta por venganza, obviamente muchas veces mueren personas honestas y honradas. Algunas, insisto, sí saben para quién trabajan. A lo mejor no le queda otro remedio. Y otras posiblemente sin saberlo se ven en este fregado. Yo lo que quiero decir es que después de la matanza de los cocos, de la que todavía no tenemos avances, pues es patético que ocurra nuevamente. Y la ingobernabilidad de Petén, 2 matanzas en un año y un estado de sitio tras otro. Ahorita todavía está en estado de alarma y es el territorio. La ausencia de Estado y de control sobre territorio. Pero está una justa de cuenta ahí hablando algunos pagan, de ¿verdad? presupuesto, es increíble que no se haya aumentado mucho el presupuesto del Ministerio de la Defensa. A mí me extrañó mucho verlo. Pero luego también del Ministerio de Gobernación sí hubo aumento, pero fue francamente escaso. Hemos llegado prácticamente al final de esta discusión. Yo no quisiera que cerremos la revista de la semana sin mencionarle a nuestros televidentes qué hay en agenda